Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hipodizados. Muchos de vosotros escucharéis podcasts, estaréis suscritos a podcasts y dejaréis que iTunes gestione todos los podcasts disponibles, así como sus suscripciones. A la hora de sincronizar estos podcasts con nuestros dispositivos, ya sean iPod, ya sea un iPhone, ya sea un iPad, tenemos distintas posibilidades. Podemos arrastrar y soltar a los dispositivos, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de acceder al dispositivo en cuestión, acudir a la sección podcast y aquí tenemos una serie de opciones que nos permiten tanto seleccionar qué podcast se van a sincronizar y cuántos de esos archivos van a ser sincronizados, es decir, los 5 más recientes de los podcasts seleccionados, de todos los podcasts, los 10 más recientes. Bien, contestando a un usuario que tenía problemas a la hora de reproducir podcasts, que quería llevarse los podcasts que él seleccionara, pues una forma sencilla de evitar todo esto de tener que sincronizar podcasts, que si los 5 más recientes, que si todos los que yo quiero, bien, pues podemos hacer una lista de reproducción. Los podcasts no son más que archivos de audio diferenciados por iTunes dentro de la sección podcast, pero que pasan a ser un archivo cualquiera como los que incluye nuestra biblioteca. Así que también los podemos incluir en listas de reproducción. Bien, nosotros tenemos aquí una lista de reproducción que hemos creado, ¿de acuerdo? Podemos utilizar el signo más para crear una nueva lista de reproducción y en esta lista de reproducción lo que hemos hecho ha sido añadir podcast. En vez de añadir música, hemos añadido podcast que tenemos ya descargados previamente en nuestra sección. ¿Cómo podemos añadir estos podcasts a la lista de reproducción? Pues igual que hacemos con la música. Tenemos la opción de arrastrar y soltar, y esto nos permite, por ejemplo, pues realizar una selección. No siempre me interesa el contenido, el último contenido. A veces me puede interesar un podcast en concreto. Como tenemos las descripciones, yo puedo ir buscando qué me interesa, agregar a mi lista y así estará disponible. Bien, a la hora de sincronizar con mis dispositivos, lo que haré es sincronizar esa lista de reproducción, con lo cual yo controlo los podcasts, yo controlo lo que se va a reproducir. Controlo porque puedo organizar esas listas de reproducción, puedo subir un programa a primera posición, puedo organizar las horas, estos programas de radio que van separados en primera hora, segunda hora o tercera hora, muchas veces al sincronizarlos a través de nuestro iPod, a través de la opción del iPod o del iPhone, pues aparecen desorganizados a la hora de ser reproducidos. Gracias a esta opción, con las listas de reproducción, podré organizarme yo la reproducción y así evitar pues que una hora se mezcle con otra. Esto va muy bien cuando estamos realizando alguna opción y no podemos tocar nuestro iPhone, ya sea conduciendo, ya sea porque hacemos deporte, ¿de acuerdo? A la hora de deshaceros de la lista de reproducción, simplemente tan fácil como eliminar la lista de reproducción. Los programas seguirán estando en la opción de podcast. También tenemos la posibilidad no solo de arrastrar, sino de realizar una selección múltiple, distintas opciones, saltando con command podemos saltar episodios, con mayúsculas pues podemos marcar una serie de episodios y con el botón secundario tenemos la opción también de mandar, de añadir a cualquiera de nuestras listas de reproducción. Como podéis observar, es muy fácil y muy sencillo. Bien, pues esto es todo, nos vemos en un próximo... Visita nuestra web en hipodizados.com.